Presentamos Enlace de Dos, un resumen del acontecer político, económico, social y cultural, nacional e internacional, las noticias más importantes de la semana, además los debates y opiniones de los temas más trascendentales tratados por sus protagonistas y conducidos por el periodista Ángel de la Rosa. No se mueva, en breve regresamos con Enlace de Dos. ¿Sabías que la ARL se transformó en el IDOPRIL, Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 397-19? Reconocemos que la promoción y prevención de la salud es vital para la protección de los trabajadores. Por esto, nos adaptamos a las diferentes plataformas digitales. IDOPRIL, Salud y Seguridad Laboral, responsabilidad de todos. Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Descarga ya la mejor aplicación de noticias de la República Dominicana. El Nuevo Diario te dice las cosas como son y ahora con otra opción que te brinda informaciones deportivas, noticias nacionales e internacionales al instante. El Nuevo Diario, las cosas como son. Usted está viendo Enlace de Dos. Saludos amigos televidentes, soy Ángel de la Rosa en Enlace de Dos. Muchas gracias a las personas que nos ven en las calles y dice que siempre se mantienen en sintonía con nosotros. Desde hace muchos años, 14 años, tratando de hacer comunicación responsables. Y hoy tenemos un programa, es un programa especial porque Enlace de Dos es muy raro que durante el año no le dedique 6 meses o 7 meses a la aviación. Y hoy vamos a hacer un programa con un invitado que hace años pasó por aquí, capitán piloto Eugenio Marchena, de Marchena, una persona conocida en el sector, conoce el sector, ¿verdad? El desvío. Y yo sé que hay muchas personas del sector, técnicos, que están en sintonía con nosotros. A ver, ¿qué trae Eugenio de Marchena a Enlace de Dos? Hoy un programa especial. Eso es lo único que vamos a hablar en el día de hoy en Enlace de Dos. Damos la bienvenida a Eugenio de Marchena, Enlace de Dos, y esperamos que hacer un recorrido, ¿verdad?, de lo que es la aviación, cómo está la aviación en el mundo en estos días, hablando de pandemia del COVID-19. Bienvenido, Marchena. Don Ángel, con la modalidad nueva. Sí, no es así, es que muy bien ahora. A la teleaudiencia de Enlace de Dos, gracias por permitirnos una vez más aquí. Y esperamos verdaderamente satisfacer las inquietudes que se nos puedan presentar en el programa. Sobre todo yo quisiera anunciar que ya hoy es mi último intento de que la gente entienda qué es el sector aéreo nacional independiente, qué fue lo que hizo en la campaña y qué pretende. Bueno, vamos a dividir esto en varios aspectos. Yo quiero iniciar con la aviación internacional. Perfecto. ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Porque la estadística está muy fuerte. O sea, las líneas aéreas internacionales, por ejemplo, estamos viendo en Europa, Lufthansa, en Centroamérica, Latinoamérica, viendo como LATAM, Avianca, están hablando de subsidios, línea aérea argentina, chilena, peruana, colombiana, están hablando de subsidiar y de aeronaves en los hangares. Qué situación tan complicada esta, que despidiendo empleados. Vi, por ejemplo, hace poco Delta hablaba de una pérdida de $7,000 millones. Eugenio de Marchena, que es un piloto activo, ¿verdad? Viendo y que ha volado y que continúa volando
Me gustaría que me hiciera un poco un resumen de la situación ahora con esta pandemia, porque con cuántos vuelos estarán haciendo esas grandes líneas aéreas, y luego veríamos la parte de la aviación en la República Dominicana. Bueno, han pasado muchísimas cosas, como usted dice, don Ángel, sobre las reducciones de los vuelos, sobre los despidos, sobre las pérdidas de las compañías y sobre la intervención de los gobiernos de esos países a las aerolíneas. Es fruto de que el COVID-19 sorprendió al sector aeronáutico internacional de una manera negativa, porque nunca se preparó para enfrentar este tipo de acontecimientos. Nos enfrentamos después de septiembre 11 del 2001 a los terrorismos, pero no nos podíamos o no visualizábamos cómo tratar una pandemia de alto contagio. Eso sucede de la siguiente manera: diferentes países adoptaron diferentes medidas. Estas medidas que adoptaron decían, bueno, vamos a cerrar la República Dominicana, pero vamos a cerrar Cuba, vamos a cerrar Jamaica, luego el CARICOM, luego Estados Unidos cierra. Pero ¿qué es lo que pasa fundamentalmente con esta situación? Que hoy en día la aviación tiene diferentes puertos. De Europa se llega a Estados Unidos. Estados Unidos distribuye para América Latina, o personas que entienden que van a hacer una diligencia en Estados Unidos, luego se mueven a América Latina, o viceversa. La conectividad cayó. Al caer la conectividad, la República Dominicana, en el caso de nosotros que dependemos del turismo, perdemos toda la conectividad que sale de la República Dominicana para el área del Caribe. Entonces, nunca se pensó en hacer arreglos estratégicos que dijera, señores, vamos a ponernos de acuerdo. Alianza, diríamos, exactamente. Alianza. Se podría decir un joint venture, pero eso es alianzas estratégicas entre empresas. Pero lo que los gobiernos debieron de ponerse de acuerdo en el sector aeronáutico es decir, Cuba, cuando tú abres, República Dominicana, cuando tú abres, Islas del CARICOM, cuando tú abres. Entonces vamos a poner todos una fecha, vamos a tener todos un protocolo, porque ¿qué tenemos? Tenemos el caso de Curazao. El caso de Curazao, Curazao está abierto, pero no le permite a los dominicanos que vayan a Curazao. Entonces, de República Dominicana no nos podemos mover a Curazao, que son líneas, son rutas de las principales líneas aéreas dominicanas. Y que hay un tráfico permanente. Y que, exactamente, pero mire qué tontería es. Pero si usted vuela de Santo Domingo a Miami y de Miami a Curazao, sí usted puede volar. No directamente Santo Domingo a Curazao. No directamente. Entonces, se estableció en principio un protocolo para los vuelos privados donde se exigía la prueba PCR, que es la más confiable, que para que el televidente me entienda es la del algodón en la nariz, que dice real y efectivamente si usted es positivo o negativo de COVID. Entonces 72 horas antes, usted con esa prueba, usted podía abordar un avión privado a la República Dominicana. Ya las líneas aéreas no están pidiendo esa prueba, pero usted se está subiendo en el avión, pero no nos dejan entrar a Curazao, pero sí dejan entrar de Estados Unidos. Entonces, no hemos acabado de entender la gestión aeronáutica ligada a la diplomacia, ligada al turismo, a las relaciones exteriores. O sea, es una combinación. Es una combinación. Pero es una combinación, sobre todo con el turismo. Porque entonces el turismo está adicional, se ve como una dependencia aparte que no tiene que ver con la aviación civil. Exactamente. Se nota como si fuera así. O sea, yo defiendo mi espacio, pero a la hora de yo hacer mi programación, de yo planificar, resulta que si las aeronaves no pueden entrar al país, entonces ¿qué tú vas a producir? Absolutamente nada. Nosotros que dependemos del turismo, y por eso hacíamos la entrada, Eugenio, de Marchena, sobre la situación de las líneas aéreas de América Latina y en Europa, ¿verdad? Porque hay una realidad, y esto viene desde el 9/11. Recuerda que con el 9/11 muchos de los aviones, con el miedo,
la gente no quería volar y estaban en los hangares. Ahí comenzó la debacle un poco de la, pienso yo, de la, sí, claro que de la, sí. de la aviación del 911, del 911. Entonces resulta que ahora, ¿cuántas líneas aéreas están volando? ¿Cuántos vuelos están realizando? Y estamos hablando de las grandes líneas, pero también de las líneas que han tenido que buscar el subsidio del Estado, ¿verdad? Como de Argentina, de Chile, de Colombia. Todo el mundo. O sea, esa es otra función que el sector... El despido a los empleados, el despido a los pilotos, a los técnicos, porque si tú tienes aeronaves paradas, en estos 4 meses, por ejemplo, ¿cuántos vuelos? Gente que volaba, que eran líneas aéreas con un calendario de vuelos permanente, cada 5 minutos volando una aeronave. Resulta que con la pandemia han tenido que dejar esos aviones o helicópteros o aeronaves en los hangares. Ángel, esto es tan fácil como complejo. Una pregunta a la vez, como tú dices. Lo primero, fuera de la República Dominicana, tú compras un avión o un grupo compra un avión y se lo alquila a American Airlines. American Airlines garantiza, dije American Airlines por poner, poner un ejemplo, una línea aérea, o puede poner Avianca o Aerolíneas Argentinas, LATAM. Entonces, compran ese avión, te lo entregan a ti, ese avión pertenece a un fondo de inversión, tú le garantizas una cantidad de hora operacional y por eso yo pago. Pero ¿qué pasa cuando yo no tengo servicio para el avión? En el contrato tiene cláusulas que dice, bueno, tú puedes romper el contrato con tanto. Entonces tú rompes el contrato y devuelves ese avión. ¿Y qué van a hacer los dueños después de haber invertido $80 millones en la compra de un avión moderno porque ahora no hay suficiente vuelo? Pero ¿a qué obedece la falta de vuelo? Yo no sé cuándo va a abrir la República Dominicana. La República Dominicana cerró, abrió, iba a cerrar de nuevo. Entonces, en el mercado de la bolsa de valores, eso crea una inestabilidad en los mercados financieros. Entonces, las inversiones en aviación se paran. Hay gente que invierte en Delta, como tú dices. Delta reportó $8 mil millones. Bueno, Warren Buffett entregó $6 mil millones. O sea, él dice que perdió $4 mil millones cuando puso las acciones de Delta a disposición. Perdió, Delta se desplomó de $80 a $90 la acción y se encuentra como en $27, pero Delta cayó a $10. Entonces, los gobiernos, el gobierno federal de los Estados Unidos entra en su sitio y le dice, aguanta, no hay pánico, la Reserva Federal está te va a ayudar a quejar. Pero ayuda al sector aeronáutico norteamericano. Pero el sector aeronáutico nacional, el dominicano, el que me importa a mí, no ha habido un grupo empresarial que le salga a decir a la Junta de Aviación Civil. Entonces entramos rápidamente a República Dominicana ahí con el tema. Exactamente. ¿Entramos por la Junta de Aviación Civil sí, o por el IDAC? No, hablando el IDAC ya no. de lo que es la aviación en la República Dominicana. El IDAC no. El IDAC, Instituto Dominicano de Aviación Civil. Exactamente. El Instituto Dominicano de Aviación Civil, su función es fiscalizar, certificar y viabilizar los servicios que ellos ofrecen. La Junta de Aviación Civil, su función, de acuerdo a lo que establece la ley, es regir la alta política aeronáutica. Cuando el gobierno, en este caso no es el gobierno, es el Estado Dominicano. La gente le interesa y a veces me pregunta de que, ¿quién es que tiene que ver con los pasajes? Con los la Junta. Yo se lo repito, pero la una junta, persona autorizada. La Junta de Aviación Civil. Y vamos a explicar por qué la Junta de Aviación Civil. Entonces... Y los integrantes, rápidamente los integrantes, yo lo he dicho, pero bueno, una persona autorizada. Y la política, lo que está pasando con la Junta de Aviación Civil ahora mismo. Mira, Ángel, es tanto lo que está pasando en este último momento, hasta con el decreto que salió para que se hiciera el aeropuerto Bávaro y la conjetura política que hay, que si el señor Frank Rainieri políticamente está alineado con el gobierno que entra, o si
cayó en desgracia con el gobierno que sale. O sea, A él le ha ido bien con este también. Con el anterior, desde Leonel yo para acá. te voy a decir una cosa, le ha es ido que en bien. el caso Digo, de Fran como Rainieri, empresario, es que en el caso de Fran Rainieri es al revés, al país le ha ido bien con empresarios de la clase de Fran Rainieri. Con esa clase de empresarios el país le ha ido bien. sí, él hace soporte en materia de aviación. Él hace soporte en todo, o sea, Fran Rainieri es algo espectacular. Ahora, lo que nosotros queremos ver, como decía Guarocuyo en su momento, cuando dirigí en Puertos Internos, yo quiero ver empresarios que aporten salarios de calidad. Entonces, no me quiero desviar del tema. Entonces, ¿qué pasa? El Estado Dominicano, mediante una petición del gobierno de la República Dominicana, ¿y por qué digo del gobierno? Recuérdense que tenemos tres poderes, tenemos el poder legislativo, tenemos el poder ejecutivo y tenemos el poder judicial. El poder ejecutivo, que es el gobierno de la República Dominicana, le pide al legislativo que declare un estado de emergencia para evitar las implicaciones del COVID-19. Como consecuencia, una serie de empresas cierra abruptamente. ¿Qué pasa con esa situación? ¿Cuáles son las implicaciones sociales y económicas de esa situación? Que las empresas, en este caso, dominicanas de aviación, los prestadores de servicio de aviación, pierden la capacidad de producir dinero. En consecuencia, con una nómina, las azafatas, los mecánicos, los despachadores, los agentes de counter, las personas que tienen los negocios en el aeropuerto se ven imposibilitados de generar dinero por 3 meses. Automáticamente los patrones, los empresarios se acogen a la ley laboral, 45 días inicial de suspensión, luego piden 45 días más, pero eso es en un margen normal. Pero en un estado de emergencia ninguna ley aplica, Ninguna ley. porque es un estado de Estado de emergencia. excepción. O sea, que se puede ampliar todavía ese protocolo más. Pero ¿qué pasa? Con los empresarios aeronáuticos, la mayoría de ellos están endeudados. Bueno, porque el Estado tampoco no ha sido solidario con ellos. Exactamente. Pero para eso también están las instituciones. Hablamos de la Junta y hablamos del Instituto Dominicano de Aviación Civil, que son los que tienen que hacer lo mismo para atraer a esos empresarios, para venderles los proyectos y venderles las facilidades que brinda el Estado. Exactamente. Entonces, supuestamente tienen que unirse tanto los gremios como los representantes del sector. Por ejemplo, vamos a tener una imaginación. El sector aeronáutico de producción nacional, los empresarios del sector aeronáutico, que no solo son los dueños de líneas aéreas, son los prestadores de servicios, los dueños de escuelas, todo el que tiene un negocio vinculado accionista a los aeropuertos. Entonces, ellos forman un bloque, o formarían un bloque, y ese bloque va y se presenta ante la Junta de Aviación Civil, que es el organismo que rige la alta política económica y de desarrollo. Que no tiene representante técnico, no tiene pilotos. No, la Junta no representa a nadie. La Junta no representa a nadie. Que está integrada por muchos sectores, no tiene un representante de pilotos, no tiene un representante de controlador aéreo, por decir algo, porque hay muchos gremios técnicos, AIS, pero no tiene ni un piloto, que debería tener piloto o controladores aéreos. Sí. Por lo menos esos dos sectores. Por lo menos esos dos sectores, basándonos para defender su causa. Basándonos en quienes forman la Asamblea Internacional de la OASI, basándonos en lo que forman los miembros del DOT, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, basándonos en una serie de instituciones paralelas o similares, debería de tener al menos esa representación, pero no la tiene. Entonces, eso se lleva al pleno de la Junta y se le dice a la Junta, tenemos esta situación económica. El presidente Medina, de manera inteligente, aprobó lo que se llama la situación fase, que es donde se ayuda a cualquier empresa que esté cotizando en la TCS con 7,000 pesos. Ok, claro. Sí. Pero que hay 866,000 personas cotizando ahora mismo, ayudando en fase. Exactamente, pero eso no me resuelve mi préstamo que yo tengo en la República Dominicana o mi préstamo que tengo en los Estados Unidos. Mi préstamo que tengo en los Estados Unidos en dólares, porque el sector aeronáutico, el sector aéreo, no se le presta dinero
para su desarrollo, no se ha buscado esa facilidad. Entonces yo tengo 3 meses donde yo tengo que gestionar el pago de esos intereses, decirle a mi oficial de crédito en los Estados Unidos, mira, yo no te puedo pagar por efecto del COVID. Mira que en la República Dominicana pasó eso. La banca norteamericana, fíjense que en los Estados Unidos fueron pocos los negocios que cerraron, la aviación siguió circulando, se creó un protocolo inmediatamente y ellos internamente siguieron funcionando, pero no es así en la República Dominicana. Pero ha pasado algo, Eugenio de Marchena, y el tema es, yo digo, el Estado como motivador, como facilitador, y entonces están esas dos instituciones dominicanas. Hablaba que la Junta de Aviación Civil no representa a nadie, decía hace un momento, pero es la que tiene, el papel es fundamental. Esa tiene que ver con las entradas de las aerolíneas a la República Dominicana, ¿verdad? Y ahora incluso ellos tienen que ver con los accidentes aéreos, ahora lograron una modificación también, o sea, está disfrutando algunas cosas la Junta de Aviación Civil. Pero entonces, si la Junta de Aviación Civil y el Instituto Dominicano de Aviación Civil no son motivadores para el empresariado, para el sector, entonces, ¿de qué valió salir de la categoría? Bueno, ¿qué se ha logrado? ¿Cuántos empleados tenemos? ¿Cuántas aerolíneas? ¿Cuántos pilotos están trabajando adicionales después de eso? Nosotros tenemos que ser claros. No es tan complicado. No. Lo que usted plantea no es complicado. Todo lo contrario, es sumamente fácil. Cuando nosotros decimos tenemos que ver que la República Dominicana se potencialice como una nación con una fortaleza aeronáutica, primero tenemos que verlo desde el punto de vista estrategia. Necesitamos una línea aérea nacional. Ahora bien, un Estado que tiene tanto problema y que tiene un déficit fiscal va a atender todo el tiempo educación, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio social, de Salud y la parte social. O sea, ningún presidente de la República va a sacar 500 millones de dólares y lo va a poner en una línea aérea para que ese proyecto se desarrolle a 5 años. Digo, pero tenemos un caso reciente, una línea aérea que en unos días quebró. Bueno, y no pasó nada, aquí no pasó nada. Claro, esa línea aérea no es dominicana, aunque vendía que era bandera nacional. Lo que pasa es que tenemos que enfocar un punto para que haya el otro, porque vamos a tocar el caso de Pagua Dominicana, que sí que fue un mal manejo de legislación. El caso de Pagua fue un mal manejo de legislación. Y nosotros lo venimos diciendo, cada vez que nosotros tenemos miembros, tanto en la Junta de Aviación Civil como en el IDAC, que no conocen la problemática nacional, luego no están especializados en el área y no tienen títulos que le permitan competencia para desarrollar esas áreas, hacen que pasen ese tipo de situaciones. Primero, nos quedamos en la Junta. Cuando hablamos de la Junta tiene que llevarle al presidente de la República y decirle, mira, el sector aeronáutico está pasando por esta situación. Entonces, nosotros tenemos que crear políticas efectivas que permitan el desarrollo del empresariado. Aparentemente hemos visto con la designación del licenciado Macarrulla que el gobierno de Luis Abinader va a tener un enfoque empresarial, lo que quiere decir que liberaría las trabas que se encuentran en el sector público para el desarrollo del sector privado. En el caso de Pagua Dominicana, cuando hablamos de legislación, pasa lo siguiente. La Junta de Aviación Civil tiene que verificar la salud económica de las líneas aéreas. O sea, si usted... De las líneas aéreas locales, ¿verdad? De todas. Digo, pero de todas. No, de todas, no de las locales, porque... No, bueno, ellos son los que le dan la entrada a las líneas internacionales también. Pero ese es el punto que te doy. Por ejemplo, American Airlines, y cito nuevamente American Airlines porque es la aerolínea que los dominicanos más conocen, cae en un proceso de default. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene capacidad económica para hacer frente a todo su compromiso. American Airlines hace una reestructura, la lleva donde un juez, un presupuesto, y le dicen, miren, yo necesito parar mis deudas, frizar mis deudas.
si con este plan de negocio que yo tengo, yo creo que yo me recupero en 6 meses y yo nuevamente puedo afrontar los compromisos. ¿Por qué se da ese caso? Porque el gobierno norteamericano está buscando que American Airlines vote a nadie. El gobierno norteamericano sabe que es la línea aérea más grande del mundo. Y que lo representa. Y que lo representa estratégicamente. Entonces, ¿qué le dice? El juez produce una orden, esa orden se le lleva a cada uno de los negocios y automáticamente tú frisas deudas e intereses. Automáticamente yo tengo que cumplir con ese plan que supuestamente va a sacar la compañía adelante y me va a permitir apalancarme económicamente en la propia empresa para yo hacer frente a mis compromisos. Y eso viene a República Dominicana y la Junta de Aviación Civil tiene que validar que eso es correcto. Exactamente, pero no se lo valida una dominicana. Sí. Entonces, Pau cae en una situación económica mal, por un mal manejo de la Junta de Aviación. Y tú dices, Marciana, ¿por qué tú hablas de un mal manejo de la Junta de Aviación? En el MD-82, que era el tipo de avión que Pau utilizaba, es un avión que económicamente no compite con los aviones modernos, pero permite que se realicen dentro de las rutas que los dominicanos utilizan un vuelo con una rentabilidad mínima. ¿Cuáles son esos vuelos? Lo acabamos de decir: Curazao, Aruba, Panamá, Puerto Rico, Habana, Miami y Nueva York. Y el Caribe hasta Nueva York. Exactamente. La única diferencia es que estos aviones ya a Nueva York no le era rentable ir para allá. Lo más lejos que podían volar era hacia Miami. Cuando Pagua aplica para esas rutas, Pagua tenía una serie de rutas como San Martín que no eran rentables y la Junta le pide a Pagua que ponga en una cuenta el dinero de la operación de 3 meses. Ninguna empresa en los Estados Unidos te va a sacar $1 millón, $2 millones de dólares y lo va a tener en una cuenta. En disponga ahí. No, eso está ahí para que tú veas que yo tengo. No, lo que se busca es compromiso con bancos de inversiones, con bancos que digan, no, mira, esta cantidad de dinero la vamos a dejar aquí como una especie de scrub, de garantía económica que el mismo banco te da a ti. Y en caso de que Pagua no pueda hacer caso a estos compromisos de 3 meses, yo como banco me comprometo a hacer frente a esta situación. La Junta no permite esa clase de arreglo. Eso es un arreglo financiero, pero ¿por qué no lo permite? ¿Por qué no lo permite, Ángel? Porque verdaderamente las 8 personas que forman la Junta de Aviación Civil no son técnicos aeronáuticos. Pero hay gente que son, por los años que tienen, por ejemplo, José Luis Abraham, que siempre ha estado en la Junta de Aviación Civil, él sería un técnico por los años. Sí, pero el caso de Hay que certificarlo de José Luis Abraham. No, el caso de José Luis Abraham. Se me ocurrió un nombre por mencionar. No, efectivamente, quizá el miembro. Ahí hay otro que del Palacio, que es representante del Palacio, que ya. Que quizás es el miembro más antiguo de la Junta de Aviación Civil. El licenciado. Saludo a Pedro Domínguez. A propósito de ese nombre. Sí. Tiene que estar bien. Ahí hay algo. Ahí hay maldad. Le echaste algo. Un poquito de cosas. En el caso del licenciado José Luis Abraham. Perdón, hablaba de los, yo mencioné el nombre, No, hablaba pero de todos los representantes. Es bueno que se mencione. Es bueno que se mencionen, porque la gente dice, José Luis Abraham, ¿por qué tiene tanto tiempo en la Junta de Aviación Civil? Y para la desgracia de muchos, es quizá el mejor abogado aeronáutico que hay en la República Dominicana o el más exitoso. Y eso es un punto fundamental que tenemos en la República Dominicana. Queremos llegar a posiciones, queremos estar en lugares a los cuales nosotros no nos hemos preparado académicamente para ocupar. Entonces, cuando nosotros no tenemos esas capacidades, ese perfil que está buscando, o creamos en el sector privado, o creamos miedo, creamos ansiedad, y cuando no vemos un balance en ese perfil, también creamos miedo en el sector político. Entonces, ¿quién designa? Designa el Poder Ejecutivo.
Claro está. Y tiene su representante ahí. Exactamente, pero ¿qué pasa con esta situación, Ángel? Tú quieres ser miembro de la Junta de Aviación Civil, pero mi pregunta es, ¿a quién tú representas en el sector privado? Entonces tú dices, no, Marchena, yo no represento a nadie. Pues tú no vas a tener a nadie del sector privado que esté pujando para que tú llegues a una posición. Pero entonces tú eres compañerito. Pero ya el PLD fue el primero que acabó con los compañeritos. Aquí se podrá decir del PLD todo tipo de cosas. Y yo bajo la cabeza y me quedo callado. Pero todas las instituciones del Estado tienen un licenciado o una persona con maestría. Y con doctorado. Y con doctorado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, tú eres compañerito, Digo, pero... Luis Abinader se va a dar cuenta de eso desde ahora. No, pero Luis Abinader no se va a dar cuenta de eso desde ahora. Mira la señal que están mandando. No, lo que con pasa todas es que las es una personas cosa en la están... campaña y después cuando tú estás ahí, pero bueno, seguimos con la aviación. Por ejemplo, ahora Marchena, hay una situación con los grupos. La gente que quiere ir a la Junta de Aviación Civil, perfil. Ay, Dios. La gente que quiere ir al Instituto Dominicano de Aviación Pero Civil. llévame suave, tú desde que yo llegué tú me entraba. No, espera, porque está corrido, aquí estamos corridos, aquí no hay empate en eso. Si se está hablando, por ejemplo, de la gestión de Alejandro Herrera, que no era un conocedor yo recuerdo que Alejandro Herrera es su consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando el país salió de categoría y él participó, él estuvo en el acto, porque creo que estaba detrás de mí. Sí. Yo tuve... Usted estaba hablando de él. Usted ¿Usted cree que en el acto él estaba detrás sí, de usted? él estaba con Peña Antonio. Usted estaba bien llamado en ese momento. Bueno, que estaba yo era el de comunicación de honores. Yo tuve la oportunidad... De José Tomás. No, de José Tomás, no, de Nores Botello. Ok. O sea, yo tuve la oportunidad de ir al acto, de trabajar para salir de la categoría. Mira. Eso fue un acto tremendo en el Palacio Nacional. Y, bueno, Alejandro Herrera, que lleva muchos años ahí, yo he vivido todo este proceso de manera sindical, he visto a Alejandro, a los controladores dándole golpes por todos los lados, he visto, bueno. Mira, pero lo que a mí me apena en este proceso es que sacamos el país de categoría, pero nos quedamos ahí. Exactamente. ¿A qué sucede con esa situación? Primero que todo, el doctor Alejandro Herrera es una persona que se merece mi respeto. El doctor Alejandro Herrera tuvo dos facilidades sumamente importantes que es necesario que por lo menos una de ellas se mantenga en una transición de gobierno. La primera, tenemos el caso de Don Jorge Botello. Don Jorge Botello, una persona que no tenía muchos estudios universitarios, más sin embargo, tenía la capacidad de gerenciar y de conocer a la gente. No era una persona corrupta, era una persona que se le considera como el padre de la aviación moderna de la República Dominicana. Entonces, se le encomienda una misión a ese gerente y ese gerente le ejecuta salir de la categoría 3 que tanto aquejaba la República Dominicana. ¿Qué pasa? Al darnos cuenta de que las posiciones técnicas en el IDAC en todos los gobiernos anteriores eran ocupadas por personas que hacían política y que tenían escasamente conocimiento aeronáutico, se forma el movimiento SALEN, Sector Aeronáutico con Leonel, formado por un grupo de técnicos que tenía una propuesta técnica. La propuesta Santiago Rosa, Iván Vázquez, Amin Canán, Martín Vidó, ahí está Luis Rodríguez Ariza, una serie de técnicos que verdaderamente se merecen todo. Bolívar, Betty Gatell, un sinnúmero. Leonardo Rivera era de parte de era ahí. Fundador. Yo se lo dije en este programa. Yo le he dedicado muchos programas a ellos aquí. ¿De verdad? Claro. Que se acuerden de ti ahora. Yo le he dedicado muchos programas a Leonardo y al grupo entero, a Wellington, a todos. Que se acuerden de ti, Wellington, mi hermano. Con Montero pero aquí. Ahora van ese equipo va para el IDA. Vamos para allá. Primero vamos porque tú me hablaste de los movimientos políticos. Entonces, Salen logra la victoria, el PLD le cumple a Salen y le da las posiciones técnicas a cargo de dos técnicos fundamentales. Santiago Rosa, en el lado del control de tránsito aéreo, y el señor Isaías Vázquez Reyes, en el lado de norma de vuelo.
Ambas personas se comprometen, técnicos muy capacitados. El gobierno dominicano aporta los fondos, Jorge Botello regentea la capacitación completa y se sale de la categoría. Se salió de la categoría. Entonces, se enfocaron en consolidarizar la gestión aeronáutica. ¿Cuál es el pequeño error? Nos olvidamos del sector privado y eficientizamos la función pública a un nivel que el Instituto Dominicano de Aviación Civil se encuentra entre las 16 posiciones del mundo. O sea, si sacamos todos los países que pertenecen al Acuerdo de Chicago, que integran la OASI o ICAO, como se le pueda decir ahora mismo, 195, 185 países, la República Dominicana está en el lugar 16. Excelente. Pero ¿qué pasó con las empresas privadas? Las empresas privadas de la República Dominicana se forman todos. Perdón, estamos hablando de empresas privadas del área de aviación. Del área de aviación. Eran mucho más activas, a pesar del tema de la categoría. Eran mucho más activas, pero ¿por qué eran mucho más activas? Ese es el punto. Un motor de un avión venía para 2.000 horas de vuelo. Pero ¿qué pasa? Esa persona le metía 4.000 horas de vuelo. Lo que quiere decir que los costos de operaciones eran bajos y el nivel de inseguridad altísimo. ¿Qué quiere decir? Llega el IDAC y empieza a aplicar todas las normas OASI para mantenernos en esa vigencia. Entonces un motor... No, perdón, y yo tuve la oportunidad de ir al aeropuerto Ligüero. Digo, de ver el proceso de mudanza también desde el aeropuerto de Herrera para allá. Y recuerdo que un técnico de la FAA, de manera aleatoria, una aeronave que venía de Punta Cana, se para y le dice, dame tu certificado médico. Sí. Para lograr ¿verdad? Una inspección de rampa. Una inspección. Y él le dice, además tú tienes un asiento de más en la aeronave. Sí, yo me acuerdo de ese avión. Yo me acuerdo de ese avión. Yo estaba ahí. Yo me acuerdo de ese avión, un empresario actual dominicano que se quejó de esa situación. Yo estaba ahí en ese terreno. Pero hermano, el avión viene partiendo asiento. Cuando el transporte público, que le agregan... le ponían el banquito en madera. Eso lo hacen las aeronaves y eso es ilegal. Sí, valga la aclaración, señores. Estamos hablando de esto hace cerca de 14 años atrás, y esas fueron las consecuencias por las que el país cayó en la categoría. Entonces, ¿qué pasa? Donde tú metías un pasajero de más, pues tú te ganabas, vamos a decir un número, $100 extra. Moviste ese avión 5 veces, pues te ganaste $500 ese día. Y si lo movías 20 veces, pues te ganaste entonces $2.000. Entonces eso hacía una ganancia muy grande. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? El empresario dominicano... Eso habrá desaparecido, de verdad. Completamente. Seguro. Eso. Yo ahora, para asegurar, yo quisiera ver técnicos de la FAA aquí. Mira, no los que están aquí, no los que están aquí. Dios perdone. Yo no creo en los que están aquí. Yo creo que venga un técnico de la dos FAA de manera aleatoria, vamos a Punta Cana, vamos a Ligüero, vamos a la América y usted, vamos a revisarlo. Mire, don Ángel, Dios perdóneme. Digo, estoy hablando con un piloto activo. No, mire, Dios perdóneme. Pero los técnicos dominicanos de aviación tienen el mismo nivel que los peloteros dominicanos en Grandes Ligas. Nosotros rompemos en el área. Sí, pero yo no estoy diciendo lo contrario. Yo estoy diciendo prácticas que son ilegales de la aviación que se estaban haciendo aquí y mantuvieron la categoría durante 14 años. Sí, pero se han limitado porque precisamente los actores que incurrían en esa práctica han desaparecido todos. ¿Por qué? Porque cuando usted le pone régimen, anteriormente uno de los problemas que teníamos, que es un problema en el sector actualmente, y es lo que ha generado estos problemas de estos grupos. Anteriormente tú tenías un mecánico de aviación, un técnico de mantenimiento, un ingeniero de mantenimiento, que ganaba 10,000 pesos. Entonces el dueño de la compañía te decía, firma ahí, tú firmabas. Pero ahora ese técnico en el IDAC te gana 170,000 y 180,000 pesos. O sea... No, y los controladores entraron... Tú me vas a decir, no, los controladores son privilegiados. Llegan hasta los 250,000 pesos. Sí. De salario básico de 150. Sí. Eso fue un logro de Wellington, verdaderamente, el último aumento. A propósito, Wellington está en el país. Sí, hemos tenido varias conversaciones. Vino varias cosas, me imagino.
Wellington es una persona muy abierta. Él quiere ver cómo se va a fundamentar el Instituto Dominicano de Aviación Civil, cuáles serían los cambios, porque si los cambios no le son convenientes, o no convenientes, yo creo que él opina igual que yo, si no nos enfocamos en una gestión de que la aviación se vea como uno de los pilares de la producción económica de la República Dominicana en materia de aporte al PIB, pues entonces no tiene ningún sentido. Pero entonces ahora sería cambiar los técnicos a Santiago, Iván, Bolívar, Iván no está en obras públicas. Cambiar esos técnicos. Iván es una de las pérdidas más grandes que hemos tenido en el sector aeronáutico de la República Dominicana. Ahí está Johan también. Johan es uno de los grandes técnicos que tenemos. Hay muchos técnicos buenos ahí, ¿verdad? Mira, pero yo digo ahora con el grupo que va a entrar, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y quiénes van a ser los jefes de Rivera y ¿cómo se llama? Chenny. El grupo ha estado aquí completo. Es más, yo tuve la oportunidad del día, fue a visitarlo una vez en la protesta que tuvieron, fue a visitarlo Luis Abinader. Yo estaba ahí, yo estuve ahí. Y Pedro Domínguez también lo visitó y levantó carpalta. Y yo una vez pasé por allá. Le he dedicado a ellos muchas horas en este programa. Me he buscado todo el problema del mundo con Alejandro Herrera y el equipo. No, el doctor Alejandro Herrera es abierto. Rencoroso. Yo puedo decirlo con testimonio, rencoroso. O sea, yo le he dedicado porque yo digo, ellos pueden venir a sentarse aquí, ¿verdad? Donde está Marchena ahora. ¿Cuál es la dificultad? Pero siempre he sido solidario con la causa de ellos y le he dicho públicamente a Rivera lo que yo pienso de la situación de ellos. Por cierto, perdona que te interrumpa, no quiero dejar pasar esto por alto. Y me siento muy entristecido porque falleció la doctora Delgado. La doctora, pero yo la veía mucho estaba muy activa en el Facebook, la doctora Delgado. Sí. Parece que ella venía incluso te respondió hace poco por este proyecto que tú habías presentado. Sí, pero mira, si tú supieras que eso me ha hecho a mí... De las pocas personas preparadas en el área de aviación. En la parte legal. En la parte legal. Porque no hay muchas personas preparadas en la parte legal aeronáutica. Hubo mucho deterioro económico, humano y personal de una gran cantidad de miembros que no merecía ese destino. Entonces a veces cuando usted tiene ese deterioro económico, le produce un deterioro moral, en consecuencia eso afecta a la salud. Y lamentándonos mucho lo que vemos, que están bonitos, que están gorditos, que están manejando unos chelitos, nosotros creemos que esas personas son los culpables de nuestra situación. No, esas personas no son los culpables de la situación. Pero Alejandro le dio a ellos, lo humilló a ese grupo. No importa, amor no quita conocimiento. Alejandro humilló a ese grupo que era parte de Sale. Lo cualquierizó. Es más, yo vi a un controlador de tránsito aéreo delante en la cámara humillándose. No, así no. Mira, no, por eso yo lo digo con responsabilidad y yo no espero yo te voy a decir una sonrisa, porque este programa tiene 14 años y no ha sido una sonrisa. Esto es algo muy triste. El pronunciamiento que voy a utilizar es para las personas que privan en socialistas y privan en sindicalistas. Y se decía, cuando se habla de la revolución en materia de gobierno cubano, o sea, cuando se dice la revolución se habla del gobierno cubano y se habla de los adelantos en la medicina, de los adelantos en deporte, de cultura. Pero los adelantos de la revolución solamente lo saben los muertos de la revolución. ¿Tú sabes lo que yo te quiero decir? La cantidad de personas que se eliminó o perdió su vida en ese proceso de que Cuba alcanzara eso es inimaginable. Entonces uno se cuestiona, ¿era necesario todos esos muertos para que alcanzáramos el nivel de seguridad que tiene Cuba? Entonces, ¿qué pasa con el caso del doctor Alejandro Herrera? No lo estoy defendiendo, pero tenemos que sopesar qué fue lo que pasó. En las instituciones tiene que haber un orden y tiene que haber un mecanismo.
En aquel entonces, el ASCA, la Asociación de Controladores de Tráfico de control de tránsito aéreo, pedía que los salarios de todos sus integrantes estuvieran de acuerdo con los salarios del área del Caribe, lo cual es una reivindicación social que no tiene cuestionamiento alguno. Y las luchas de cualquier gremio en vista de las mejoras sociales, una cosa que yo voy a apoyar. Ahora bien, lo que se dice es, y yo no lo puedo garantizar, es que cuando ellos llegaron a hablar con el ministro de la Presidencia, ellos querían posiciones gerenciales. Que en la antigüedad, cuando tú llegabas, que tú eras Citracode, todo eso, llegaba, esta gerencia mía, esta gerencia mía, esta gerencia mía. Pero ¿qué pasó? Recuérdate que estaba el movimiento Salen, que ya había un compromiso político con ellos en estas condiciones. Entonces tú estás hablando de que lo que hubo en realidad fue una revolución interna en Salen. No, pero hay una, mira, yo no quiero, que nos quedan como 7 minutos para hablar de este tema, pero yo quiero decir algo rápidamente. Hay una realidad ahí. El tema, los controladores de tránsito aéreo, Leonardo y Wellington, ¿sabe a quién apoyaban ellos? ¿A quién era que ellos apoyaban? ¿A Santiago? Alejandro Herrera. Sí. Era lo contrario, había un movimiento de Santiago y el grupo en contra de Alejandro Herrera. Entonces los que estaban apoyando a Alejandro Herrera era la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo. Sí, entonces, a mí me consta que eso era así. A mí me consta. ¿Qué fue lo que se hizo? Que fue al revés. Como tú estás ahí alrededor del jefe, ellos le dicen, mira, se habla de que... ¿Pero por qué? Que había un golpe. Yo estoy de acuerdo contigo. Un golpe de Estado contra Alejandro. Eso es verdad. Yo no pensaba tratar eso así. Pero eso es verdad. Lo viví aquí el día a día. Pero eso es verdad. No, pero lo que tú estás diciendo. Por eso fue el tema mío de solidaridad. Espérate. Era un tema de... Lo que pasa es que las cosas no se pueden decir. El país de nosotros no está preparado para decir la verdad. Y te voy a explicar por qué. Y doctor Alejandro, excúseme con lo que voy a decir, porque usted sabe que yo lo respeto, pero el país de nosotros no está preparado para la verdad. Y tú dirás, ¿por qué? Porque un funcionario público cuando llega quiere hacer lo que le da la gana en una institución. Y en este caso, la oposición que tuvo en un momento determinado el doctor Alejandro Herrera era por consideraciones que tanto Santiago como Iván Bolívar decían, no, esto hay que hacerlo de esta manera. De esta manera. Entonces... Ahí fue que se armó la revolución. Ahí fue que se armó la revolución. Entonces, se hizo una carta de compromiso hecha por el mismo Santiago, donde respaldaban la posición de la... Pero fue un acuerdo... Pero ellos le hicieron una carta dura a Alejandro, que la tengo todavía, la conservo. Pero ¿sabe quién la defendió esa carta? Aquí se lo he retregado yo mucho a cada uno de ellos, a Wellington y a Leonardo, donde ellos lo estaban defendiendo, la otra parte era defendiendo a Alejandro, pero a partir de ahí fue que se armó la revolución. Mira, tenemos Marchena, 5 minutos para que me hable de este plan de gobierno del sector aeronáutico. 5 minutos me gustaría que... en menos, te lo puedo resumir en 3. Tú dijiste de los pasajes de líneas aéreas. Desde hace tiempo, una serie de técnicos dominicanos del sector público, del sector privado y empresarios se han dado cuenta que la mejor forma de reactivar el turismo, que es una de nuestras fuentes de ingresos, y los pasajeros, es abaratando el costo del ticket de línea aérea. ¿Qué pasa? El costo del ticket de línea aérea se le cargan algunos tributos, impuestos, tasas aeroportuarias, como se le puede decir. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros creemos la visión que ha tenido el presidente electo Luis Abinader en la simplificación de algunas entidades del Estado que no tienen razón de ser. Portuaria es una, la Junta de Aviación Civil es una. Entonces, cuando... Esa la van a también a unificar. Porque cuando yo llegué a ELIDAD, que lo que es IDA, era Aeronáutica Civil, la Junta pertenecía. Sí. El director del IDA era el presidente de la Junta de Aviación Civil, no reboté yo las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente, era director del IDA y presidente de la Junta de Aviación Civil. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes ciertos organismos, por ejemplo, tú tienes el Departamento Legal
de la Junta de Aviación Civil y tú tienes el Departamento Legal de Aeroportuaria, cuando en realidad un solo departamento legal... El de la IDA puede resolver esas dos cosas. Tú tienes que aumentar el personal, claro que sí. No estamos hablando de eliminar las posiciones de trabajo, sino centralizar todos los esfuerzos en una dirección que sea el desarrollo de la actividad aeronáutica privada en la República Dominicana. Entonces, eliminando una serie de tasas que se encuentran o reduciéndolas y eficientizando la gestión pública, nosotros pudiéramos impulsar el sector privado de una manera más fuerte. Ahora tiene que ser una visión de Estado, tiene que ser... El sector empresarial es el número uno, tiene que estar ahí. El número uno, que es que se ha olvidado el sector empresarial. Y para darle balance... Esta gestión de no quiero mencionar de la IDA, No, de la no, Junta, la gestión de aviación. De aviación ha olvidado el sector empresarial. Eso es una el realidad. generador de empleo. Eso es una realidad. Cuando el presidente electo habla de que va a crear tanta fuente de empleo, eso no se logra si no es atacando a las pymes y a los sectores de producción nacional. Pero ¿qué pasa si tú no pones una persona que no sabe de aviación en un momento que los principales técnicos responden a ciertas situaciones? O sea, tú vas a desmantelar a los que dirigen Sin los criterio, directores de claro. área y tú vas a poner a una persona que no sepa de aviación. Me están haciendo señas. Una preguntita final así. ¿Quiénes son los que van para la Junta de Aviación Civil? ¿Quién es que va para la Junta? ¿Quién va para la IDA? Y hasta el CESA. Oye, hasta el CESA. oye, ¿Quién me gustaría compartir esto con...? Yo te voy a decir una cosa, cada vez que yo digo duele, No. pero son unas personas que son de Santiago. ¿Quién va para la IDA? Yo digo que una persona que va de Santiago, un piloto de mucha experiencia. Un cibaeño. Un cibaeño. Digo, es Pero que ahí yo te voy a dice decir, Roger, que estaban sonando, Roger Robert, que estuvo en la Junta de Aviación Civil. me demandó, no sé si tú te acuerdas. Sí. Me demandó porque yo dije que manejaban un presupuesto que no era justo. Él dijo que yo estaba diciendo disparate. Entonces después yo tuve que ponerle la grabación, que lo que yo estaba diciendo era lo que él había dicho. Pero el nombre. ¿Quién es el presidente de la Junta? Mira, tú sabes que que estamos, damos el segundo que queda. Junta de Aviación Civil, Instituto Dominicano de Aviación Civil y el CESA. Me gustaría esos tres. Son de Santiago los caballeros. Los tres. Por lo menos el dos. El IDA y el CESA. El IDA y el CESA son de Santiago de los Caballeros. Sí, eso es de Santiago de los Caballeros. ¿Eso no es conjetura o se puede decir? Bueno, personas vinculadas a las esferas del poder. A las esferas del poder. ¿Tú me entiendes? Tiene Piloto y un guardia de esa zona. Sí, exactamente. Bueno, señores, qué agradable conversar con el capitán piloto Eugenio de Marchena. Con él hay que hacer varios programas, señores. De verdad que sí, yo siento que él vive en el Cibao. Agradecemos que nos dio esta oportunidad de venir a la ciudad a compartir con nosotros este programa, y yo lo comprometo a él que inmediatamente inicie la gestión, o el amigo de él de Santiago que van a poner en el IDA y en el CESA, pues que seguir desarrollando, venir a desarrollar este programa, diríamos, de gobierno, ¿verdad? Sí, ¿qué te digo? Esperamos que sean unas personas del área, como se comentan, que tengan la capacidad de gerenciar y que conozcan la problemática. Y que escuchen. Sobre todo. Y que le digan la verdad al presidente. Chacho, tú pides demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, el capitán piloto Eugenio de Marchena, un conocedor del área, piloto activo, y agradecer a ustedes, como siempre, la oportunidad, de nosotros entrar en su hogar y entrar en sus celulares. Soy Ángel de la Rosa, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite. Hemos presentado Enlace de Dos con el periodista Ángel de la Rosa. La próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal, volveremos a encontrarnos con un contenido igual de interesante. Enlace de Dos.